Bueno, muy bien, muy buenas tardes nuevamente para todos ustedes. Un gran abrazo en esta maravillosa tarde, este tiempo precioso que Dios, una vez más en su amor y en su misericordia, nos permite y nos concede para que podamos estar entonces juntos, como siempre, creciendo en este maravilloso conocimiento que ha sido lo que Dios a través de su palabra reiterativamente nos ha venido estableciendo por su amor y por su misericordia en cada uno de nuestros corazones. Un saludo muy especial una vez más a la iglesia que se reúne allá en casa, en familia, agradecidos con Dios por este tiempo precioso, por este momento maravilloso, agradecidos al Señor por darnos la alegría de poder estar juntos, reunidos, para que podamos estar entonces caminando en pos de lo que el Señor tanto anhela, de lo que el Señor tanto quiere, y para que el nombre de nuestro buen Dios eterno en gloria pueda estar siendo glorificado y magnificado a través de cada una de nuestras vidas, como siempre ha sido el deseo y el anhelo de nuestro buen Dios eterno. Que este sea un tiempo precioso en el Señor, que este sea un momento maravilloso en Él, que Dios nos abra el entendimiento, que Dios prepare esta tarde nuestros corazones para que nosotros podamos disfrutarlo con intensidad, que podamos disfrutarlo con pasión, como es el deseo de nuestro Dios, y desde luego como Él tanto se lo merece, porque Él se merece un pueblo apasionado, un pueblo apasionante por su presencia y por su corazón. Entonces, ¿qué tal si juntos vamos y nos presentamos delante del Señor, entramos con gratitud, con acción de gracias delante del Señor? ¿Y qué tal si juntos oramos a Dios, nos exponemos delante de su presencia y le damos gracias al Señor por este tiempo, por estos momentos, y vamos caminando en pos de lo que Él tanto quiere, anhela y desea? Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por todo tu cariño, Dios eterno de la gloria, y gracias por toda tu bondad expresada y manifestada a cada uno de nosotros, Dios eterno de los cielos. Padre, que este sea un tiempo especial en ti, Señor, que tú traigas luz y claridad por la palabra, por el espíritu de la palabra, a cada uno de nuestros corazones. Padre, gracias por cada vida, gracias por cada hogar, por cada familia, por cada corazón que ha dispuesto, Señor Dios de los cielos, Padre, Dios mío, Señor, estos espacios, estos tiempos, estos momentos para poder recibir la palabra que proviene de ti. Bendito Dios omnipotente. Gracias, Señor, que tú nos derrames sobre nosotros espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de tu palabra, y que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, Señor, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Gracias por este tiempo, bendito Dios eterno de la gloria, y danos la alegría, Señor, de ir creciendo en este maravilloso conocimiento, y que esta palabra pueda quedar, Señor, como un sello en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te lo pedimos, buen Dios, a ti, Señor, con todo nuestro corazón, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien. Una vez más, muy buenas tardes para todos ustedes. Muy agradecidos al Señor por todo lo que Él está haciendo, por todo lo que Él está obrando, y desde luego por todo lo que Él hará, porque esto es lo precioso de nuestro Señor. Recuerda que el Señor dice que el que empezó o comenzó en nosotros un día la buena obra, Él mismo la acabará y la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe llenar nuestros corazones de gozo, debe llenar nuestras vidas de total y absoluta esperanza, de confianza en nuestro Padre precioso y en nuestro Padre maravilloso. Muy bien, preciosa iglesia del Señor. Quiero que me acompañe por favor al Evangelio de Jesús según Juan, en el capítulo número 1. Y vamos a estar considerando esta tarde algo muy especial del corazón del Señor. Juan capítulo número 1, y vamos a estar viendo el versículo número 17. Este es un texto precioso del corazón del Señor para la iglesia. Y desde luego, bajo la guía y la dirección de su Espíritu, bajo la iluminación del Espíritu Santo, poder tener esta palabra revelada al interior de nuestros corazones nos va a ayudar mucho en esta tarde a entender algo muy especial que Dios quiere que nosotros como su pueblo lo podamos entender. Juan capítulo 1, verso número 17. Dice la palabra del Señor así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a leerlo una vez más, vamos a escuchar este texto una vez más en nuestras vidas y en nuestros corazones. Juan capítulo 1, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La palabra de Dios está bendecida.
Muy bien, preciosa iglesia del Señor. Cuando se está cerrando el último libro del Antiguo Testamento, más específicamente en Malaquías, nos damos cuenta que entre la culminación de ese libro y la apertura del Nuevo Testamento, sabemos desde luego por la palabra e históricamente también que pasan 400 años de oscuridad, donde Dios realmente, la impresión es como si estuviese callado y como si nada estuviera sucediendo ni aconteciendo. Eso en la parte natural. Pero en el mundo del espíritu no es menos cierto que Dios siempre está al cuidado, siempre está atento, desde luego, por el carácter de Él, a cada circunstancia, a cada evento, a cada momento sobre la faz de la tierra. Ese tiempo del Antiguo Testamento, recuerda, es caracterizado y conocido también a la luz del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto como un tiempo de ministerio. De hecho, la palabra dice el ministerio de condenación, porque ese ministerio de condenación, recuerda, fue establecido en piedra. La palabra del Señor fue establecida allí, recuerda, en Éxodo capítulo número 20, sobre roca, sobre piedra. Entonces esa palabra, realmente, como el Señor dice a través del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, dice que la letra mata, pero que el espíritu es el que da vida. Y cuando uno ve estos textos y que una y otra vez el Señor nos ha permitido abrirlos y entenderlos y comprenderlos, muchas veces no nos damos cuenta de lo importante, de lo grande de textos como ese que te estaba diciendo de segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, donde el Señor dice que la letra mata y que el espíritu es el que da vida. Por años personalmente creo que nos hemos convertido nosotros a través de las enseñanzas, a través de la palabra que se ha dado en los púlpitos. Considero que letra es mucho lo que se ha dado, ¿cierto? Y el Señor dice que la letra es una asesina. Entonces, si es letra lo que por años se ha dado, déjame decirte que entonces lo que ha venido sobre la iglesia del Señor desde este contexto de ideas que estamos nosotros queriendo dar a entender por el Espíritu del Señor, ha habido mucha muerte en la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso la vida del Espíritu por años y por generaciones no se pudo instalar. Pero cuando el Señor nos da textos como el que iniciamos nosotros en esta tarde, el de Juan capítulo 1, verso 17, la ley por medio de Moisés fue dada. Entonces, imagínate esto. Dice la palabra que la ley fue dada por medio de Moisés. O sea, uno puede dar sin necesidad de uno estar en el momento, ¿sí? O sea, si yo quiero darle algo a alguien, pues no necesariamente yo debo de estar en ese lugar presente. Sencillamente lo que hago es enviarlo. Y la idea del Espíritu en ese texto tiene que ver con eso. La ley por Moisés fue dada. Pero el Señor dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, mira la diferencia entre la ley y la gracia. Y es donde quiero estar esbozando esta tarde un poco sobre un aspecto tan importante y tan vital, además tan rico y tan precioso del corazón del Señor. Una cosa es la ley y otra cosa, desde luego, es la gracia. La ley fue dada, pero en la gracia el Señor dice que la gracia vino por medio de Jesucristo. Aunque la ley fue dada, ¿sí? Mira lo grande de esta gracia. La gracia vino a favor tuyo y a favor mío. Y si esa gracia vino, es para algo, para que ya nosotros no sigamos rigiéndonos por la letra que nos mata, porque la letra es una asesina, sino para que por la gracia que nos fue no solamente dada, sino que vino por medio de Jesucristo, entonces el deseo y la intención de Dios ahora se torne en vida desde el interior de nuestros corazones, para que podamos ser nosotros la expresión del Espíritu, de la manifestación del Hijo de Dios a través de cada uno de nosotros. Entonces es lo que necesitamos ir entendiendo en esta tarde en nuestros corazones. La ley como tal
Y quiero dejar esto claro en esta tarde a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. La ley, no tenemos nada en contra de la ley. O sea, la ley es santa, pero escúchame, la ley no te santifica. Y esto necesita quedar claro en nuestros corazones. Es verdad que la ley es santa, pero la ley no te santifica. Es verdad que la ley es pura, pero la ley no transforma tu corazón en un corazón puro, como es el deseo de Dios. Por la ley nos dimos cuenta de lo que es el pecado. La ley, lo que hizo, o el deseo de Dios, la intención de Dios, fue crear una necesidad en el corazón de cada uno de nosotros para nosotros ser conducidos hasta esa gracia preciosa, hasta ese ser maravilloso, hasta la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos perder esta tarde lo que el Señor nos está dando allí en Juan capítulo 1, verso 17. Pero quiero que me acompañes, por favor, a todo lo que el Señor nos va a hablar en esta tarde, en Éxodo capítulo número 19. Y quiero que entiendas que desde el momento en que Israel es sacada del desierto de Egipto, hasta el momento en que el Señor los lleva al monte para darles la ley, para darles los mandamientos, déjame decirte que tú puedes ver realmente en la palabra que allí, aunque la gente criticó, aunque la gente murmuró, aunque la gente dudó, aunque la gente puso en juicio de tela la grandeza, el poder del Señor, aunque el Señor una y otra vez manifestó toda su gracia. Y esto es lo que yo quiero decirte en esta tarde de parte del Señor. Uno ve gracia de Dios desde el momento en que el pueblo del Señor es sacado de la cautividad de Egipto hasta el momento en que llegó al monte Sinaí. Uno está viendo gracia de Dios. ¿Por qué gracia de Dios en el Antiguo Testamento? Porque la gracia de Dios no es una cosa más, sino la impartición de la vida de Cristo al interior de cada uno de nosotros. Pero déjame decirte cómo sabemos y entendemos que hubo gracia de Dios desde el momento que el pueblo fue sacado de allí, que estaba prisionero y cautivo en Egipto, recuerdan, esclavitud, hasta el momento que es llevado hasta el monte Sinaí. Porque aunque ese pueblo criticó, aunque ese pueblo murmuró, aunque ese pueblo lo que hizo todo el tiempo fue renegar contra Dios, despreciar al Señor, lo que se merecía ese pueblo era la muerte realmente. Pero Dios, en cambio, lo que hace es manifestar esa gracia, darles esa gracia. Eso es una cosa antes de que ellos reciben la ley. Pero cuando ellos reciben la ley, de ahí en adelante, ya tú vas a ver que lo que Dios no hizo con ellos antes de haber recibido la ley, que fue haberles preservado la vida, aún mereciendo la muerte, después de que reciben la ley, ellos, te vas a dar cuenta ya en adelante, que sí vamos a tener cuadros en la palabra donde mucha gente murió. Y necesitamos tener esto muy claro, preciosa iglesia de Dios. ¿Listo? Porque hay aspectos muy grandes que están contenidos en esta palabra para nosotros hoy poder entender lo que es la ley y quién es la gracia. Más bien para que de una vez vayamos entrando en materia esta tarde nosotros. Entonces, la ley, aunque es santa, recuerda, no nos santifica a nosotros. ¿Listo? Por eso la batalla que se forjó en el corazón a la hora de querer agradar a Dios, pero en la ley nosotros no podemos agradar al Señor. En la ley va a ser el esfuerzo físico de querer agradar al Señor. Y entre más nosotros, estando en la ley, queramos agradar al Señor, más nos vamos a estar encontrando, trayéndole dolor. Y nos vamos a estar encontrando más, alterando la voluntad del Señor. Sí, vamos a estar quebrantando la palabra de Dios, quebrando la palabra del Señor. Entonces, estos aspectos nosotros necesitamos tenerlos muy en cuenta. Desde el momento que ellos salen de Egipto hasta el monte Sinaí, ellos realmente, con todo lo que ellos hacían, los desprecios, la desconfianza, la incredulidad, mira que Dios una y otra vez lo que hace es manifestar su amor, su gracia, su bondad. Y esto es lo precioso de la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios se revela, la bondad del Señor es la que se establece. Y cuando la bondad del Señor se establece, un corazón puede ser llevado a vivir en el arrepentimiento genuino
que Dios demanda de cada una de nuestras vidas. Entonces, no puedes ir perdiendo esto porque es algo muy interesante del corazón del Señor a favor de cada uno de nosotros. Entonces te decía que desde ese momento hasta el monte Sinaí no se registra una muerte debido al desprecio de ellos. Pero cuando ellos reciben la ley, de ahí en adelante, porque la ley lo que hace una vida es consciente del pecado, nos vamos a dar cuenta cómo mucha gente realmente murió, ¿sí? Cómo mucha gente realmente tuvo que ser justiciada por Dios, por decirlo de alguna manera, porque cuando uno por la ley se da cuenta del pecado, entonces recuerda que la paga de ese pecado es la muerte, pero hay una dádiva en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Y es la vida del Señor, la gracia, la justificación que provienen a través de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 19, y cuando ellos llegan allí al monte Sinaí, Israel llega al monte Sinaí, vamos a ver lo que está sucediendo allí. Y el Señor dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Verso número 3. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor había mandado. Y todo el pueblo, verso número 8, dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Muy bien. Cuando Moisés va al Señor y el Señor le dice cuál es el deseo de Dios en el corazón con ese pueblo, de atraerlos, de establecer un pacto con ellos, de que ellos fueran su especial tesoro, de que ellos fueran un reino de sacerdotes y de gente santa. El anhelo de Dios con esta, con esta información para el pueblo, era que el pueblo, a la hora de recibir esto, pues desde luego se sintieran bien, felices en el corazón, dichosos de esto, pero que ellos reconocieran que esto que Dios quería con ellos no podían hacerlo ni esperar que surgiera a través del esfuerzo físico, natural. Esto es algo que Dios quería hacer en sus vidas. Y por ellos no haber entendido esto, Dios entonces, cuando quiso que ellos subieran, después en ese mismo contexto de Éxodo 19, el Señor le dice a Moisés: hey, no permitas que el pueblo suba, y le colocó límites. Y la orden del Señor fue que todo el que traspasara esos límites inmediatamente muriera, fuera hombre o fuera un animal. ¿Por qué? Porque Dios quería dar a conocer que la importancia de Dios haberles dicho eso era haber producido en los corazones de estas personas un deseo de reconocer al Señor, de que ellos no podían hacerlo en sus fuerzas, en su humanidad, sino que ellos podían solamente vivir en ese nivel, por decirlo de alguna manera, solamente por la gracia y el favor del Señor. O sea, Dios quería que ellos fueran un reino de sacerdotes y de gente santa, pero recuerda, aunque la ley es santa, la ley no nos santifica a nosotros. La ley es santa, pero no santifica absolutamente a nadie. La ley es pura, pero no puede darle pureza absolutamente a nadie. Solamente la gracia y el favor del Señor, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, es que le puede traer esta verdad a cada corazón y a cada vida. Pero ellos creían que estaban bien, que este es el error de mucha gente en el pueblo de Dios. Estas personas creyeron que ellos estaban bien. Estas personas creyeron que no necesitaban al Señor. Y cuando ellos dicen, allá en el verso 8,
todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Esta es una palabra muy peligrosa. Y la palabra que dice allí, todo lo que el Señor ha dicho, haremos, el original dice neasenchimisma. O sea, la palabra realmente lo que dice es todo lo que el Señor nos mande. Es lo que realmente ellos estaban hablando allí. Y esta es una petición muy peligrosa. Cuando yo considero, cuando yo creo que yo estoy bien y el Señor me está demandando algo, quererlo hacer bajo mi propia fuerza, la ley, la letra, y no hacerlo bajo la gracia que vino, la gracia por medio de Jesucristo, recuerda. Entonces, este fue el problema de Israel. Y por eso en el próximo capítulo 20 de Éxodo, el Señor lo que hace es darles la ley. O sea, decirles de una vez, ustedes se creen muy bien, ustedes creen que están muy bien, entonces voy a darles la ley. Y el deseo de Dios con la ley fue haber creado en ellos una necesidad en sus corazones de que ellos se pudieran acercar al corazón del Señor. El deseo de Dios solamente fue eso. Con la ley, el Señor no quiso hacerlos sentir a ellos unos miserables, sino crearles una necesidad en sus corazones de que ellos se pudieran acercar al Señor, pero dependiendo todo el tiempo de Dios, no de ellos mismos ni de su fuerza. ¿Recuerdas allá en Lucas y en Mateo el momento cuando Pedro, en su buen deseo de querer seguir al Señor, donde le dice que no estaba dispuesto solamente a ir a la cárcel, sino a morir por él, dar su vida por él? El Señor lo que le quiso dar a entender a Pedro es que él sabía que eso lo podía hacer Pedro por su carácter, en sus fuerzas. Pero el Señor lo que le hizo entender a Pedro y a nosotros, a través de todas estas enseñanzas, es que cuando todo quiere ser a través de nuestra fuerza física, de nuestro esfuerzo humano, cuando todo es a través de la ley, de la letra que me mata, y no a través y por medio de la gracia, todo lo que a ti te parezca bueno en tu esfuerzo natural, Dios lo considera un acto totalmente de muerte. Porque la letra mata, recuerda, la letra es una asesina, ¿sí? Entonces, cuando lo quiero hacer en mi humanidad, creyendo que es que yo soy muy bueno, porque no hay nadie como yo no necesito ni siquiera a Dios, Dios debe estar viendo que yo no hago nada malo, que yo no he matado a nadie. Y cuando yo tengo esa manera de pensar, Dios inmediatamente tiene que tratar con esa vida y con ese corazón. Y efectivamente esto fue lo que sucedió. Dios lo que quiso mostrarle a la nación de Israel y en ellos a nosotros, la iglesia, es que mira lo que hizo la ley. La ley condenó hasta el mejor de los hombres en el antiguo pacto. ¿Te acuerdas de David? Un hombre conforme el corazón del Señor. ¿Qué fue lo que sucedió con David? Nos está mostrando esto, que la ley lo que hizo fue condenar hasta el mejor de los hombres en el antiguo pacto, ¿sí? Pero ¿qué hace la gracia? La gracia lo que hace es salvar al peor de los hombres. Y esto es lo poderoso y lo que marca la diferencia entre la ley y la gracia. La ley lo que hizo fue condenar a la persona más especial que nos hubiera parecido a nosotros en el Antiguo Testamento. Y cuando uno escucha que David fue un hombre conforme el corazón de Dios, Dios nos mostró a nosotros el poder de esa ley. Pero Dios nos muestra a nosotros el poder de la gracia. La ley condena al mejor de los hombres, pero la gracia salva y justifica al peor de los seres humanos. Bendito el Señor por su gracia. Bendito el Señor por su justificación. Bendito Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Maravilloso y extraordinario es nuestro Señor. Por eso nosotros necesitamos estar caminando no bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el Señor dijo también, para no decirnos que la gracia era mala, la ley era mala, quiero que me acompañes a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y que miremos el capítulo número 3 de esa carta. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 3. Y vamos a estar viendo allí algo bien interesante del corazón del Señor, preciosa iglesia de Dios. El Señor dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros?
o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pues con esto, porque sabes dónde fue escrita la ley. La ley fue escrita en piedra, sí, pero la gracia ha sido establecida en el corazón de cada uno de nosotros. Verso número 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, mira pues lo que es la gracia, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, mira lo que dice, proviene de Dios. Ahora, déjame decirte algo antes de que avancemos. Ninguna persona en el mundo de Dios, en el mundo del Espíritu, es competente mientras esté puesta en la ley. La ley no hace competente a nadie, absolutamente a nadie. Pero la gracia nos hace a nosotros ministros competentes, dice el Señor, de un nuevo pacto, de un mejor pacto. Un pacto, recuerda, con una diferente naturaleza. Ya no escrito en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y está la diferencia entre la ley y entre la gracia. La ley fue dada por Moisés, ¿te das cuenta? Y fue puesta en tablas de piedra. Pero la gracia vino por medio de Jesucristo y ahora ha sido establecida para ser puesta y afirmada en tablas de carne del corazón. Y mira lo que empieza a hacer esto, verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra, ¿qué es lo que hace la letra? Mata. Mas el Espíritu, ¿qué es lo que hace? Vivifica. Y quiero decir algo en esta tarde. Por años, se usaron los púlpitos para predicar con la letra, para asesinar a mucha gente, iglesia. Por eso nosotros, y yo personalmente quiero pedir perdón como un colaborador del Señor, por haber usado los púlpitos y haber dado solamente letra para haber asesinado a mucha gente que necesitaban el amor, que necesitaban el perdón, que necesitaban misericordia, que necesitaban la gracia del Señor. Por haber estado en el ministerio de condenación, lo que se predicó fue condenación. Nos convirtieron en gente especialista para mocharle la cabeza a las personas. Nos convirtieron en especialistas para haber asesinado a la gente con la misma palabra, pero dada desde la ley, dada desde la letra. Escúchame, por favor. La ley condenó al mejor de los hombres en el antiguo pacto como David, pero la gracia salvó y justificó al peor de los hombres, de lo más vil, de lo más menospreciado vino a escoger Dios. ¿Te das cuenta? Por la gracia manifiesta por medio y a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis amados, como un colaborador de Dios, yo quiero pedir perdón por haber usado los púlpitos y haber asesinado a la gente con la misma palabra, pero en letra que mata, en letra yerta, en letra muerta, en letra vacía. Por eso mucha gente, aunque les hablaron la palabra desde la letra, lo que les prohibieron a la gente, mucha gente se convirtió en una practicante de eso que les prohibieron, porque fue dado no desde la gracia, sino desde el ministerio de condenación. Y lo que en tanto prohibieron a las personas, en eso la gente se convirtió, porque es lo que causa la letra, es lo que causa la ley. La letra causa muerte, la ley es santa, escúchalo una vez más, pero la ley no puede santificar a nadie, absolutamente a nadie. Y esto es lo que realmente el Señor, a través del apóstol Pablo, nos está hablando a nosotros a través de la carta a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo número 3. Ahora, quiero que veas esto en el versículo número 7. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, imagínate esto, iglesia.
Imagínate esto, si ese ministerio, cuando está hablando del ministerio de muerte y cuando está hablando de todo esto, está hablando cuando Israel recibió los mandamientos allá en Éxodo 20 en el Sinaí. Sí, porque recuerda que esos mandatos fueron dados allí. Ahora el Señor dice, con todo lo que ello implicaba, si ese ministerio grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de ¿qué? Dice de perecer. Este es el problema de la ley, este es el problema de la letra. ¿Sí? Verso número 8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque es el ministerio de condenación fue con gloria. Y una vez más, ¿a qué se le llama el ministerio de condenación? Los mandamientos del Señor, de la ley de Dios. Dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Bendita la palabra del Señor. Entonces, ¿te das cuenta lo que es la ley y lo que es la gracia? Por la ley se pudo hacer evidente el pecado, lo conocimos, ¿sí? Nos dimos cuenta de lo malo que somos, porque la ley hace eso. La ley me muestra a mí y te muestra a ti, la ley, quiénes somos en realidad. Pero la gracia te muestra a ti y a mí lo que somos en Cristo Jesús nuestro Señor. La ley nos muestra quiénes somos realmente nosotros, nuestra parte natural, nuestra parte carnal. Pero la gracia te muestra a ti y a mí lo que Cristo hizo por nosotros. Porque la gracia lo que hace es justificar y salvar al peor de los seres humanos sobre la faz de la tierra. Y por eso este ministerio es glorioso. Y es en este ministerio que nosotros necesitamos caminar. Es en esta vida, la vida del Espíritu, no el de la letra. No el de la letra, mis amados. Porque esto fue lo que le trajo tanto dolor a tantas personas en lo que se conoce como la iglesia del Señor. Pero en los tiempos del ministerio público de Jesús, lo mismo sucedió. ¿Te acuerdas de esos dos capítulos que están allí seguidos, Lucas 18 y Lucas 19? En Lucas 18, el Señor nos muestra a nosotros unas historias preciosas que realmente acontecieron allí. Lucas 18 habla acerca del joven rico, ¿te acuerdas? Ese joven rico que se le acerca al Señor y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Estoy leyendo Lucas 18, del 18 en adelante. Y le dijo en el verso 20, los mandamientos sabes. Mira qué tan tremendo, la ley. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Y cuando el Señor vio que este joven rico se jactaba en la ley, que se creyó totalmente superior, entonces cuando un corazón se jacta de la ley, el Señor inmediatamente lo tiene que probar. Y lo que hizo el Señor fue probarlo con lo que él realmente amaba en su corazón. Y le dijo, te hace falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice la palabra que este joven se puso triste porque tenía muchas riquezas. Y ya sabemos todo el contexto de ese capítulo 18. Y el Señor lo que le estaba diciendo, tú dices que cumples todos los mandamientos, pero imagínate, el Dios que tienes ahora es el Dios Mamón. Estás totalmente anclado a las riquezas de esta tierra. Las riquezas de esta tierra son las que te dominan. El dinero de esta tierra es lo que te tiene a ti anclado a este sistema perverso, a este sistema infame y a este sistema cruel. Y el Señor dio una lección tremenda de lo que es la ley. Cuando alguien quiere jactarse en la ley, Dios mostró lo que le sucede
a una persona como estas? Imagínate, el dinero fue lo que realmente estaba en el corazón de aquel joven rico. Y frente a la invitación del Señor, realmente no puede responder. ¿Por qué? Porque aunque se jactó en la ley, recuerda, la ley condena. Mira lo que hace la ley: condena al mejor de los hombres. Este joven dijo que seguía la ley desde que era un niño. Lo he hecho desde mi juventud. Entonces la ley condena al mejor de los hombres. Pero ¿qué hace la gracia? La gracia justifica y salva al peor de los hombres. Y estos dos capítulos, capítulo 18 y del capítulo 19, hablan ahora de Zaqueo. ¿Y sabes quién era Zaqueo? Era el jefe de los publicanos. Esto no era bien visto a la nación de Israel. Pero este Zaqueo procuraba ver quién era Jesús y no podía a causa de la multitud, pero que era una persona pequeña de estatura. Y dice la palabra que para poderle ver se subió un árbol sicómoro. Y una vez, esta expresión de árbol sicómoro tiene que ver con el madero. ¿Te das cuenta? La manera más poderosa de uno poder ser justificado es a través de la obra gloriosa de Jesucristo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Y cuando Zaqueo estaba allí, que el Señor le dijo: baja, Zaqueo, date prisa, porque hoy me es necesario posar en tu casa, de que yo esté en tu casa, me es necesario estar en tu casa. Y dice la palabra que él entonces descendió a prisa y dice que le recibió gozoso. Y todos empezaron a murmurar. ¿Quiénes empezaron a murmurar? Los de la ley, los de la letra, los que tienen la letra en el corazón, pero que son asesinos. Y con las palabras empezaron a criticar, con las palabras empezaron a murmurar, porque hay gente especialista en el pueblo de Dios para eso. Y déjame decirte, cuando tú eres una persona que haces este tipo de cosas y de prácticas, la letra, la ley es la que está en tu corazón. Y una vez más, la ley es santa, pero no te puede santificar. Nada te puede santificar como la obra de Cristo en la cruz. Nada te puede justificar como la obra de Cristo en la cruz. La gracia fue dada, la gracia fue revelada, la gracia fue manifestada. ¿Te das cuenta? Por medio de Jesucristo. La ley te la dieron en Moisés, pero la gracia no te la dieron. La misma gracia se personificó, se encarnó. La gracia se encarnó para venir a decirte a ti que eres acepto delante del Padre, que eres especial delante del Padre. La gracia vino y se encarnó para decirte que eres de mucho peso en los brazos del Señor, que vales mucho en el corazón de Dios. Preciosa iglesia del Señor, no sigas recibiendo enseñanzas de la letra, no sigas abrazándolas, no sigas diciéndoles amén a esas enseñanzas. Si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuánto más es este ministerio? Por eso el ministerio que nosotros tenemos es otro totalmente diferente. Y ahí es donde necesitamos estar nosotros caminando. Ahí es donde necesitamos nosotros estar viviendo todo el resto de nuestras vidas, porque fue algo que el Señor estableció. En la vida de Zaqueo, en el capítulo 19 de Lucas, Zaqueo, sin el Señor haberle dicho nada, Zaqueo dijo algo tremendo. En el verso 8 dijo: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Miran lo que es la ley y la gracia. En la ley, el joven rico estaba amando el dinero y no se despojó del dinero, se quedó con todo su dinero. Pero en la gracia, Zaqueo lo que hace es despojarse totalmente. ¿Sabes por qué? Porque cuando vio la bondad del Señor, cuando vio cómo Dios lo aceptó, cuando vio cómo Dios lo miró estando en ese árbol, y la invitación que le hace: hoy me es necesario estar en tu casa. Entonces lo que hace Zaqueo, al ver la bondad de ese Rey eterno en gloria, la bondad expresada y manifestada por Cristo, produce en el corazón de las personas genuino arrepentimiento. No lo puedes olvidar. La bondad manifestada de Dios en una vida por medio de Jesucristo, la gracia encarnada, ¿qué es lo que hace en el corazón de las personas? Les produce genuino y verdadero arrepentimiento. Y ahí está la diferencia entre el joven rico y entre Zaqueo. Zaqueo se levantó y dijo: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres.
Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Iglesia hermosa de Dios, quiero decirte entonces hoy, ¿en dónde te encuentras tú? ¿En dónde estás tú? No puedes seguir cargando el ministerio de condenación. Gloria al Señor por lo que Dios nos permitió a nosotros estar experimentando y viviendo allí. Pero quiero decirte en esta tarde, como un portador de buenas noticias, de buenas nuevas, que la gracia es el ministerio de justificación, que la gracia se encarnó en la persona de Jesucristo y que es lo que tú y yo necesitamos abrazar, que es lo que tú y yo necesitamos realmente experimentar y vivenciar. Preciosa iglesia de Dios, ¿te das cuenta? La ley y la gracia, la ley fue dada, pero la gracia se encarnó y vino a hacernos entender a nosotros el anhelo y el deseo de Dios. Por eso Jesús nunca vino a infringir la ley. Vino a darle el verdadero significado. Vino a cambiar el material donde fue escrita la palabra del Señor. Y ya no quiere que sea en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y esto Dios nos lo sigue mostrando a nosotros. Y eso fue lo que le causó tanto dolor al pueblo de Dios, a la nación de Israel en los corazones. Ahí está una mujer considerada totalmente una mujer, la mujer adúltera, recuerda de Juan capítulo número 8. Ya conoces todo lo que pasó. La sorprendieron en el mismo acto del adulterio, dice el Señor en su palabra. Y cuando la llevan, qué tan tremendo que solamente la llevan a ella, pero no lo llevan a él. ¿No te has preguntado eso? Solamente llevaron a aquella mujer. Y para que haya un acto de adulterio, pues 2 personas necesitan estar involucradas, pero solamente llevan a la mujer. Ahora, cuando hacen eso, la manera para probarlo y para tentarlo a él, le dicen en el capítulo 8 de Juan, verso 4, le dijeron maestro. Mira lo que hacen. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, mira lo que dicen, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Y mira la prueba que le tienden. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poderle acusar. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y la verdad de este texto, cuando dice que Jesús estaba escribiendo en tierra con el dedo, donde el Señor estaba posando su dedo realmente, hay una literatura más ambigua para esto, más al original. Dice que él estaba escribiendo, sí, las calles en Jerusalén es hecha de piedra, de piedra donde encaja una con la otra. Esto ya lo hemos hablado nosotros, ¿sí? Él no estaba escribiendo en tierra, él estaba escribiendo totalmente, era en piedra, dándoles a entender dónde fue escrita la ley, la palabra del Señor para ellos, en piedra. Por eso están trayendo a esa mujer. Y para tentarle, para probarle, ellos están diciendo, bueno, si este hombre se va en contra de la ley de Moisés, entonces nosotros lo que podemos hacer es aquí apedrearlo. Pero el Señor, conociendo todo, porque lo conoce todo, y que el Señor no opera desde la ley como letra, sino desde la gracia, el Señor les dijo entonces, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. E inclinándose de nuevo, mira lo que hace, de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. 2 veces el Señor está escribiendo en tierra. ¿Y no te has preguntado alguna vez por qué? Bueno, muy bien. La palabra del Señor tiene espíritu de revelación, porque el Señor a Moisés en 2 veces le dio la ley. ¿Te acuerdas? Se las da en Éxodo 20 y ya sabemos qué fue lo que pasó. Y en Éxodo 34 el Señor vuelve y le dice a Moisés que subiera al monte, que se alisara 2 piedras, 2 tablas, para que le colocara la ley, por lo que había sucedido con el becerro de oro en Éxodo 32. Por eso tú encuentras a Jesús en 2 oportunidades agachado al piso, ¿sí? Escribiendo con su dedo.
Y esto me parece extraordinario del corazón del Señor, como el espíritu de revelación tiene algo tan poderoso plasmado en la palabra para nosotros. Iglesia hermosa de Dios, escucha por favor, escúchalo por favor. No estamos bajo el ministerio de la letra, de la condenación. Estamos bajo el ministerio del espíritu y de la justificación. Ese es el ministerio que nos compete a nosotros, el donde el Espíritu de Dios nos va guiando a nosotros, donde los corazones se van abriendo y van abrazando esto tan glorioso y tan extraordinario. Ya sabe qué fue lo que sucedió en ese capítulo 8 de Juan. Dice la palabra del Señor en el verso 9: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Te das cuenta por qué? Porque la ley no santifica a nadie. La ley es santa, pero no santifica a nadie. Y esto fue lo que el Señor les quiso dar a entender a ellos. Pero para crear una necesidad en el corazón, la ley fue dada para eso. Para crear una necesidad en el corazón de nosotros y poder ir corriendo a los brazos del que es la gracia. Ir corriendo a los brazos de nuestro Padre glorioso. Esos no de Éxodo 20 no fue para crearle una existencia azarosa a aquellas personas en aquel tiempo. Esos no de Éxodo 20 fue para crearles una necesidad a ellos de que fueran hasta el corazón de su Padre, de que reconocieran que ellos no podían hacerlo. Pero el problema de aquellos hombres, el problema de estas personas de Juan 8, el problema de aquel joven rico de Lucas 18, es que se consideraban sobrados porque conocían la ley, pero desconocían al que les había dado la ley. Ahí estaba el Señor Jesús en Juan 8, el que les había dado la ley. Les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y ya sabes lo que pasó, verso número 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. Y aquí está lo poderoso de la gracia y la invitación: vete, pero no peques más. Vete y no peques más. ¿Qué se merecía esa mujer? Como lo que se merecía la gente cuando salió de Israel, cuando salió, de Egipto, travesía al desierto hasta el Sinaí. Se merecían la muerte. Pero ¿qué les dio Dios? Gracia. El Señor les dio bondad para que volvieran a Él. ¿Qué se merecía esta mujer según la ley? Merecía morir. ¿Pero qué le dio el Señor? Gracia, bondad. ¿Y qué hizo esta mujer? En esa bondad lo que hace es que se arrepiente. La bondad produce arrepentimiento en el corazón. Ahora, ¿qué necesita esta ciudad? Necesita que le demos y le recordemos lo pecadores que son. Lo que necesitan las naciones es recordarles lo vulgares pecadores que son. O lo que necesita esta ciudad, lo que necesita nuestra nación, es que vean en ti y que vean en mí la bondad del Dios Todopoderoso, para que se produzca arrepentimiento genuino en los corazones, mis amados, para que venga del corazón del Señor realmente paz y libertad a los corazones de nuestra tierra que tanto lo necesitan. El ministerio de muerte de letra está comprobado. Lo único que hizo fue asesinar generaciones, asesinar hombres, asesinar naciones enteras y a mucha gente en el pueblo de Dios. Pero la gracia tiene poder para salvar y justificar al peor de los hombres. Y el Señor lo que quería, aquellas personas cuando les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Lo que el Señor quería era que ellos reconocieran que la gracia estaba ahí y que más grande que la letra que mata, que la condenación, es la gracia del Señor. Por eso, cuando a Moisés se le dieron las segundas tablas, en la segunda oportunidad, esas tablas, ¿sabe dónde las puso Moisés? En el asiento del propiciatorio, porque el Señor dijo: juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, ¿dónde quieres estar tú? ¿Qué quieres recibir del Señor? Yo sé que tú eres una persona sensata
y sé que lo que quieres recibir del Señor es misericordia. Lo que quieres recibir del Señor es justificación. Bueno, muy bien. Eso lo hizo real el Padre en la persona de Cristo Jesús. Esto fue lo que le costó al Padre, preciosa iglesia de Dios. Y este es el ministerio más extraordinario en el cual tú y yo podemos estar caminando durante todo este tiempo. Eres del agrado del Señor, le gustas mucho a Dios, le fascinas mucho al Señor, y Dios te creó a ti y me creó a mí precisamente para esto, para que seamos una expresión, no, escúchame, no de la letra que condena, sino del Espíritu que justifica, que vivifica. La gente afuera no necesita que le recordemos los vulgares pecadores que son. La gente afuera lo que necesita es que les recordemos el Dios que los salvó, la vida que les fue dada a cada uno de ellos, y que seamos bondadosos con ellos. Cuando la gente reciba la bondad de Cristo a través de tu vida y de la mía, la gente podrá experimentar el arrepentimiento que tanto se necesita para que ellos puedan venir y disfrutar, no del Dios que los condenó, sino del Dios que los encontró, del Dios que los justificó, porque no vino el Hijo de Dios a la tierra para condenarla, sino para salvarla. Recuerda, por favor, para que sigamos caminando en el propósito eterno para el cual Dios nos creó a cada uno de nosotros. Eres muy especial en el corazón del Señor, vales mucho en el corazón de Dios. Que esta palabra haya cabida en tu corazón en esta tarde, y que esta palabra pueda quedar graficada como un sello, ya no en piedras, ya no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Que Dios nos ayude a valorar esto, y que Dios nos ayude por el Espíritu a entender la palabra que hoy se nos está dando a nosotros, que hoy el Señor nos quiso abrir a nosotros. Escucha, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ley la enviaron, la gracia vino porque quería hacerte entender lo valioso y lo importante que eres para el Señor. La condenación, recuerda, el ministerio de condenación, la ley condena al mejor de los hombres, pero la gracia salva y justifica al peor de los hombres. Y creo que ahí es donde tú y yo calificamos. Por eso, cuando reconocemos nuestra necesidad del Señor, Dios manifiesta su gracia, Dios manifiesta su libertad, y Dios manifiesta su arrepentimiento a las vidas y a los corazones. Iglesia hermosa, no nos llamaron para señalar ni condenar a nadie. ¿Te das cuenta? Porque quiero terminar con esto. De Satanás se dice en Juan 10 que él vino a hurtar, matar y destruir. Pero eso no es lo que lo define a él. Lo que define a Satanás es el que te acusa, el que acusa, el acusador de los hermanos día y de noche. Entonces, el arma más tremenda de las tinieblas y de Satanás es condenarte. ¿Te das cuenta? Ni siquiera es robar, ni siquiera es matar, ni siquiera es destruir. El arma más letal de la oscuridad y las tinieblas es condenarte. El que acusa, el que te señala, el que te condena. Perdona que te señale en este celular, perdona, solamente para hacer una referencia de esto. Perdona, porque sé que no se debe de hacer por este medio, pero para que lo entiendas. ¿Te das cuenta? Esto es lo que hace ese ministerio. Pero el Señor no te señala ni te condena. El Señor te acepta. Él te acepta. Esa obra de la cruz todavía está vigente para ti y está vigente para mí. Esa obra de la cruz todavía está a tu favor y a favor de esta tierra. Por eso no podemos venir y darles garrote a las personas, ni matarlos, porque ese ministerio, el Señor dice en Romanos 10:4, ¿sí? que el fin de la ley es Cristo Jesús, mis amados. Pero la ley, ya sabes, la letra que condena, ¿sí? Ahora es el Espíritu que vivifica. La gente no necesita que los acabemos allá afuera. La gente lo que necesita es que los aceptemos como nos aceptaron, que los abracemos como nos abrazaron a nosotros. ¿Te das cuenta, iglesia hermosa del Señor? Y esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere. ¿Qué fue lo que hizo la ley en letra?
puso una distancia. Dios dijo, no quiero nada más con ellos, y puso distanciamiento. Y no es lo que sucede hoy día también tan natural con este virus que hay, que colocaron distanciamiento entre las personas, porque Dios nos está dando a entender a nosotros dónde es que realmente se encuentra la humanidad, en la letra que mata. Que Dios nos perdone a nosotros como colaboradores del Señor. La ley no está o la ley más bien, cuando no está acompañada de la gracia, lo que va a producir es más gente muerta. Pero la gracia lo que hace es darle vida a las personas. Lo que hace es darles vida en el espíritu a las personas. No nos llamaron para condenar a la gente. No nos llamaron para eso. Nos llamaron para aceptarla, porque eso fue lo que hicieron con nosotros. Nos llamaron para abrazarla, porque eso fue lo que hicieron con nosotros. Preciosa iglesia del Señor. Que Dios nos ayude a nosotros a poder abrazar el espíritu de esta palabra que nos ha sido dada en esta tarde por el Señor, en su amor y en su misericordia. Que Dios nos ayude y que Dios nos abra el entendimiento para poder entender que la ley condena al más tremendo de los hombres, al mejor de los hombres, pero que la gracia salva y justifica al peor de los hombres. ¿Te consideras muy bien como el joven rico? Todo esto yo lo hago, yo hago todo esto. ¿Te consideras totalmente superior a otros? O como Zaqueo, Señor, este soy yo realmente, perdóname. Y abrió su corazón. Y el Señor le dijo, porque este hombre, hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto este hombre también es descendiente de Abraham, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te das cuenta? Tan poderoso que es Dios, tan maravilloso. ¿Qué es lo que se había perdido? La esencia de las cosas. Y ahí está Jesús dándolas a entender. Cristo Jesús dándolas a entender por el Espíritu de Dios. Hermosa iglesia, que esta palabra sea protegida en nuestros corazones y que Dios nos anime a ser realmente personas amantes de la vida en el Espíritu. No de la letra que mata, sino del Espíritu que da vida. Amén, preciosa iglesia de Dios. Padre, queremos darte muchas gracias en esta tarde, Señor Dios eterno de los cielos, por tu amor, por tu bendición, Padre, por tu cariño, por tu bondad y por tu fidelidad. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dicho que la ley, Señor, fue dada por Moisés, pero que la gracia, Señor, vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa fue dada, pero la otra vino, Señor Dios de los cielos, Padre, para hacernos entender el destino y el propósito para el cual fuimos creados nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este regalo que nos has dado. Que ya pueda quedarse en nosotros como un sello, Señor. Y que tú nos des la alegría de abrazarla, Padre, en todo tiempo y en todo momento. Agradecidos contigo, Dios eterno de la gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra llegue cabida en nuestros corazones, que podamos abrazarla y que podamos mostrar la bondad del Señor donde vayamos, porque esa bondad podrá traerle arrepentimiento. Desde luego es el Espíritu de Dios a las personas y a los corazones. Que valoremos que fue hecho por nosotros en la cruz y que podamos ser un bálsamo y refrigerio para nuestra tierra, para nuestra nación o los lugares donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Bendiciones para todos. Mañana entonces nuevamente invitados a nuestra transmisión 5 de la tarde con la ayuda de nuestro Señor. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Que tengan una excelente tarde, un resto de noche preciosa con sus familias y que Dios siga siendo la pasión de nuestros corazones. Bendiciones para todos ustedes en Cristo Jesús.